Muy buenas. Hoy le voy a presentar un diseño bastante especial y diferente. Y más que todo lo que vamos a hacer aquí va a ser el orden de figuras, donde más que todo vamos a usar el patrón. A ver, esto viene a ser más que todo múltiplos. Vamos a dividir de esta parte. Lo especial y lo diferente de esto, más que todo, si es que no seguimos este orden, no nos va a salir. Digamos, aquí separamos 4, ¿ok? 4 en el centro, lo cual no trabajamos los 4, sino trabajamos con los otros 2 más del costado. Entonces, el engarce de la piedra, ya más o menos lo pueden ver en otros videos que tengo aquí en el canal, directamente aquí en YouTube, ¿ok? La cantidad de hilos tienen que ser múltiplos de 4, eso sí les digo. Yo no sé cuántos hilos tengo en estos momentos aquí, pero vamos a tratar de acomodarnos al medio. Entonces vamos a hacer esta figura. Lo voy a hacer completamente todo porque tiene que ser así, porque si no, no voy a poder explicar después todo el patrón. Entonces lo que yo tengo que hacer esta figura es que esto me vaya la onda hacia adentro primero. Después esta onda vaya hacia afuera y va uno sobre otro, ¿ok? Tomamos 4 en el centro y 2 en los costados. Ok, vamos a acercarnos más con la cámara, vamos a ponerlo más de cerca, vamos a hacer que se vea toda la figura, vamos a cuadrar bien todo para que nos salga este patrón. Ok, entonces nos acercamos ahí, un poquito nos alejamos ahí, listo. Bueno, yo les explicaba, 4 en el centro, ok, 2 en los costados. Ok, vamos a poner eso, estamos aquí, listo, ahí, directamente. 2 dedos en los costados, 4 en el centro. El primero que está más cerca de los 4 es la guía. El que teje es el que está atrás, afuera. Teje para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera. Así, ok. ¿Cuánto tejemos? Tejemos 2, 2, 4. Con 5 creo que nos puede salir bien. Vamos a probar el otro lado. 1, 2. Estamos dejando para adentro por afuera. Hoy te lo explico por qué digo 5, ¿ok? Ok, 2, 4. Ok, lo que yo cuento más que todo en esos patrones es esto. 1, 2, 3, 4, 5. Estos que se forman como unas montañitas pequeñas. Eso es lo que yo cuento, ok. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ok, voy a calcular si es que cuando yo junto esto se ve bien. No, uno más. Vamos a hacer 6. Ok, 6. Entonces, y esto cuando ya termino ahí, miren, esto lo aprieto así, fuerte, 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 hasta que se peguen. Igual al otro lado, fuerte, 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 que se peguen. Y aquí, esto yo los junto, esto con esto, los junto de esta manera. Esta técnica de juntar, creo que ya lo he explicado varias veces y creo que lo tienen claro. Lo hacen así, como si estuvieran tejiendo para adentro. El hilo tiene que mirarles para afuera. Tejen como si estuvieran tejiendo para adentro. Lo ponen ahí, derecha por izquierda, izquierda por la derecha, cruzan. Ok. Y lo juntan así, se juntan ahí solos. Una vez más. Ok. Listo, ya están las puntas ahí juntadas.
Entonces agarro aquí, junto los tres como guía, uno hacia adentro, uno hacia afuera. Listo. En el video anterior esto ya lo he explicado más o menos, pero ahora lo que vamos a hacer es un diagrama. Ahora aquí, miren, aquí tengo este que me queda aquí, entonces están por debajo. Y hago lo mismo, el que está dentro es mi guía y el que está afuera teje. De los 4 que hay aquí adentro hay 4. Entonces este es mi guía, el que está más afuera teje uno hacia adentro, uno hacia afuera, uno hacia adentro, uno hacia afuera, uno hacia adentro, uno hacia afuera, uno hacia adentro, uno hacia afuera. A este lo voy a tejer cuántos, a ver. Si los otros han tenido 2, 4, 6, este tendría que tener también 6. 2, 4, 5, 6. Ok, 6. Entonces aquí dejo uno debajo y esto agarro el siguiente y hago lo mismo, pero este no teje 6 de largo, teje 5. Ahora van a ver por qué el efecto. 1, 2, 4. Y si lo hago con 4, a ver, pego primero. Si hago con 4 y este va a salir así y este va a salir más largo. Y el siguiente va a salir este así y este más corto, más aquí, sí, 6 y 4. Ok, 6 nudos a este aquí y este aquí solamente tiene aquí en el borde, aquí 1, 2, 3, 4 nada más. Ok, nada más tiene 4, 1, 2, 3, 4 nada más. Ok, listo, y junto otra vez el mismo efecto, ajustando este bien pegado y esto pego para el otro lado y cierro bien ajustado. Y cuando llego aquí, cuando llego aquí, agarro los tres juntos y con uno hago sobre los dos, uno afuera, uno adentro. Ok. Ahora, siguiente. Esto va girando, lentamente va girando. Este de aquí es el mismo. Este 6 y este deja uno debajo, deja 2 y el de aquí teje 4. Empezamos con el de acá mejor, ok, así. El que está atrás, este es mi guía y el que teje es este, 4. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que cuenta es estos 4 que salen aquí. 1, 2, 3, 4, ¿ok? Y el de aquí 6. El que está aquí atrás, entre el medio, 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A ver, ¿cuántos tiene ahí? Contamos lo que queremos es 2, 2, 4, 6. A ver. Tiene
2, 4, 6, sí, listo. Y pegamos bien pegado. Y este, como queda abajo siempre, este sube con este y este se junta. Ese es todo el patrón. Solamente hay que repetir toda la vuelta. Y al repetir toda la vuelta es lo que te hace esta figura, que ahora lo van a ver cuando ya lo tenga todo armado. Dos veces se cierra. Esto se ajusta bien para que se dé la forma bien bonita. Este aquí. Esto junte aquí. Entra y sale. Y otra vez repetimos lo mismo. No sé si ya están dando cuenta cómo va saliendo. Ok. Este es el mismo patrón. 14 veces que hay que tejer. Salen los 6 nudos. Tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y aquí dejas estos dos y este aquí hacen 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, total de nudos contando dentro fuera son 10. Si contamos esto de aquí son 1, 2, 3, 4 nada más. Y aquí tendría que tener 6. Y hace el mismo efecto. Eso ya es repetitivo. Ok, seguimos. Entonces en esa parte seguimos repitiendo el mismo patrón nada más. Listo, otra vez. Entonces el orden que queremos darle con esta figura, con este efecto, podemos hacer muchas variaciones, porque en otro video voy a explicar otra figura más en el mismo efecto, pero en orden. El orden es lo que cambia todo. 2, 3, 4, 5, 6. Nosotros hacemos la figura como nosotros querramos, pero el orden de una cosa hacia la otra hace que nos cambie todo el patrón. Entonces yo voy a hacer otro video con otra figura y que les va a gustar. Yo sé que les va a gustar porque estoy jugando mucho con estos patrones últimamente. Patrones secuenciales. Ya están viendo ya más o menos cómo va quedando, ¿no? Queda muy interesante. A mí me gusta mucho. He estado trabajando últimamente con cosas así. Y queda muy interesante. Vamos a seguir.
Listo. El largo de estos lo podemos cambiar cada uno como quiera, no puede hacer un poco más largo, un poco más corto, cada uno lo hace como desea, ¿no? Solamente tenemos que saber qué orden queremos darle, podemos hacerlo más corto, podemos hacerlo que dé más vueltas, podemos hacerlo que tenga un lado, una punta más estrecha. Es que se puede hacer tantas cosas con este patrón. Directamente, por ejemplo, podemos hacer esto y juntar este con este después y este con este después, este con el otro así. Ya podemos hacer lo que queramos, entonces ya, o ponerle bolitas en el medio, intercalando. Es solamente eso, depende de ustedes, no es tan complejo. Siempre digo lo mismo, eso ya depende de cada uno cuando lo hace. Este tipo de unión lo ven utilizando en todos los videos, más que todo que voy haciendo, porque es la forma donde yo puedo juntar los hilos sin que se ven montados, y entonces ustedes lo pueden ver en la mayoría de los videos y voy a seguir repitiendo lo mismo. A ver, ya estamos llegando al centro de un lado. Ok, entonces esto sería con este y este sería, ajá, aquí hay solución, no es fácil, solamente hay que tener cuidado. Hay un pequeño detallito y que se soluciona fácilmente. Dos, cuatro, seis, listo. Entonces el orden, como les decía, ustedes ya pueden darle el orden que ustedes quieran sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es simplemente hacerlo de la forma que ustedes quieran, un lado más corto, un lado más largo, un lado súper largo, es que es por eso que se hace este patrón, porque se puede jugar con todo. Por eso le digo, es una de las cosas más interesantes que he encontrado últimamente y se pueden hacer 50 maniobras diferentes. O sea, es flexible, ayuda a muchas cosas, hace muchos detalles interesantes. Bueno, aquí este también 6 igual.
Ok, voy a dejar esta parte aquí y voy a hacer el otro lado, miren. Así va saliendo mi efecto. Es lo que yo quiero que me salga así. Entonces ahora vamos a hacer el otro lado. Y vamos a ver el efecto completo después. Vamos aquí al otro lado para tener el efecto completo. Y como les explicaba, podemos hacer con bolitas en el centro, sin bolitas, podemos cambiarlo, todo ya depende de nosotros. Entonces ahora vamos a hacer aquí el otro lado, completamos para completar la secuencia más que todo. Entonces aquí eran 6. Vamos a ver la cámara. A ver, que no conté. Vamos a contarlo. 2, 4, 6. Perfecto. Listo. Aquí es 4. 1. Y este es 6. Sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Este sería 6 y este sería 4. A ver, ¿sería así o no? Este se va con este y este se va con este. Este se va con este de aquí. Este se va con este. A ver, a ver, a ver. Vamos a mantener el orden. Este se va con este. Eso sería así. Esto así, así. Aquí sale uno largo y aquí sale uno corto. Aquí sale uno largo, entonces sería así el orden. Entonces vamos a hacerlo todo así, ¿ok? Esto sería 6. 1. Ok, vamos a cerrarlo para ver si es que es correcto mi lógica. Entonces esto cerraría con este. Esto cierra con este. Entonces este sería que tiene 4.
Listo. Te cierro con este entonces. Entonces aquí sería este 6 y el siguiente 4. A ver, listo. 1, 2, 4, 5, 6, 4. 6, 2, 4, 6, 4. 1, 2, 3, 4, 6. Cuando tienes ya el orden más que todo claro, puedes trabajar en líneas continuas nada más. 4, 5, 6. Es por eso que hay que sacar el patrón primero y después podemos trabajar ya de esta manera, por ejemplo, en lo que estamos haciendo de 2 en 2, yendo el patrón sin necesidad de cerrar, porque así más rápido avanzamos. Así avanzamos más rápido. 2, 4. Y aquí hacemos igual. Este toca 6. 2, 3, 4, 5, 6. Este toca 4. 1, 2, 3, 4. Se toca 6. 2, 4, 5, 6. Y ese toca 4. Ok, listo, comenzamos a cerrar. Y aquí nos queda 2, pero estos 2 son para juntar el medio. Primero hay que cerrar y después vemos cómo nos arreglamos en el medio. Entonces, como le digo, es mejor, es conveniente con lo que es par, porque si es impar no nos ayuda. Entonces, ahora vamos
vamos a cerrar esto, entonces sería así. Se junta aquí. Vamos a acomodar bien la cámara. Vamos a cerrar un poco el ángulo. Listo. Se juntan en el mismo orden, no hay ningún problema. Ya sabemos, uno es arriba, uno es abajo. Y se juntan. Se juntan un 6 y un 4, pero dejando el uno anterior. Y así se va uno arriba, uno abajo. Ok, ahora este se va arriba, este se va abajo y este queda en medio. Espero les guste este diseño porque para mí es fascinante, porque hay muchas cosas que se sacan de esto mismo. De esto mismo yo estoy sacando muchas cosas. Y hasta ahora creo que mucha gente no se ha dado cuenta que sigo sacando y parecen diferentes, pero tiene mucho que ver con el orden nada más. Y como les iba diciendo siempre, apretando las guías. Cuando tejes, aprietas ahí para que se forme esa curvita que se está formando. Si no aprietas, no se forma esa curvita. ¿Por qué? Porque el hilo solo no lo hace. Hay que apretar. ¿Ok? Entonces aquí cerramos. Listo. Siguiente. Este va para arriba. Listo. Esta junta aquí. Esta junta aquí. Y esto cierra ahí. Y apretando. Listo. Este hace lo mismo. Este va para arriba. Este junta con este. Ok, 2, 4. Listo, esto cierro aquí. Listo. Listo, llegamos al centro, al meollo del asunto, que es lo más difícil ahora. Entonces, si esta tenían los 4, 4, digamos, esto es 4, 4, digamos, ¿no? Estos serán 4, 4. Aquí con este y con este. Y si yo junto esto con esto aquí, ya me hubiese quedado bien, pero en esta parte quiero hacerlo de una manera que quede bastante parejo. Entonces, a ver qué hago. Si pongo otro hilo y tejo los 4, porque ya tenemos esto, y tejo los 4, se va a juntar este con este y este con este ahí. Se va a hacer así. Y van a estar casi cercas.
Ujú. Si a ustedes le toca par completo, dejan lo normal. Pero en este caso que a mí me está tocando así, yo puedo poner una bolita, dos bolitas aquí y hacerlo esto y me queda simplemente para arriba, como lo que sería el inicio justo de aquí, como sería este inicio. Entonces lo que yo voy a hacer es, si pongo aquí esto, sí, le pongo una bolita. Así de simple, voy a poner unas ágatas para que le dé vida. Como la piedra también es semi cuarcificada, le voy a poner una ágata. Esa piedra se llama prehnita. Entonces, miren, pongo la bolita ahí, pongo esto aquí, esto llegaría hasta ahí, voy a destejer un par de hilos para que me dé exactamente la medida. Miren, destejo aquí, destejo 3 nudos por cada lado. El otro lado igual, 3 nudos. Ahora van a ver por qué 3 nudos, ¿ok? Miren, si en vez de que esto yo agarre como un hilo solo, estando aquí en el centro, en vez que lo agarre con un hilo solo, estando aquí en el centro, yo a este lo agarro y lo tejo, estos dos como guía, y tejo con esto uno para afuera, así directamente, miren. Y el otro lado lo dejo igual, los dos para afuera al mismo tiempo. Ok, miren. A los dos hilos que tenía, lo tejo ahí, listo. Ahora miren, ahora junto, misma técnica, izquierda-derecha sin cerrar. Y paso y cierro juntando los dos, juntando ambos lados. Misma técnica, ok. Entonces aquí lo pongo y cierro. Hago de eso 2 veces. Voy una. Otra vez más. Listo. Ahora aquí agarro, dejo con una sola guía a todos los hilos y ya está. Tengo terminado mi patrón con mi figura. Con un diseño muy bonito e interesante. Un diseño bastante especial que se ve simplemente por el orden. De aquí podemos sacar miles de cosas. Si nosotros queremos, solamente es mantener el orden. El acabado aquí puedes cortar y quemar tranquilamente. ¿Por qué? Porque está sujeto. Puedes hacer un par de nudos más si quieres. O le pones una bolita en cada punta. Una bolita de metal que pasen 3 o 4 hilos en cada punta y se acabó. Y de aquí para arriba el cordón ya cada uno lo hace como quiere. Yo solamente he dado las pautas para hacer una forma más y ahí lo tienen directamente como ustedes lo quieran hacer. Esta es una figura más para que lo puedan trabajar directamente. Hasta la próxima.